En Navidad, mi hermana expuso mis 12 millones de pesos, y mi familia me acusó de egoísta, exigiendo que pagara la vida de Clara. No necesito comprar su amor, dije, y cancelé todo. Mil gracias por ser parte de nuestra comunidad hoy. Cuéntanos desde dónde estás viendo el video, deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vámonos directo al episodio de hoy. Me llamo Sofía, y nací en Querétaro, en un barrio donde todos se conocían y el olor a tamales llenaba las calles en Navidad. Mi familia era humilde, pero unida. Papá trabajaba como contador en una fábrica de textiles, siempre con su calculadora gastada en el bolsillo. Mamá vendía joyería artesanal en el mercado, pulseras de plata y collares de Shakira que brillaban bajo el sol. Hasta los 7 años, yo era el centro de su mundo. Recuerdo las noches de posadas, cuando rompíamos piñatas y mamá servía ponche humeante, riendo mientras me enseñaba a cantar Los pastores a Belén. En Navidad, amasábamos tamales juntas, y ella cepillaba mi cabello largo, tarareando rancheras de Lola Beltrán. Papá me cargaba en hombros para poner la estrella en el árbol, y yo me sentía la niña más amada del mundo. Todo cambió una noche de febrero, cuando tenía 7 años. Desperté por gritos y luces de ambulancia. Clara, mi hermanita, nació 2 meses antes de tiempo, tan pequeña que cabía en una mano. Su cuerpecito frágil, lleno de tubos en el hospital, se volvió el único pensamiento de mis padres. La casa se transformó en un hospital improvisado, alcohol en cada esquina, cubrebocas en la mesa, y un silencio pesado roto solo por el llanto de Clara. Mamá ya no cantaba, y papá no me cargaba. Sofía, tienes que entender, eres la mayor, decían, con ojos fijos en el monitor de oxígeno de Clara. Yo quería acercarme, tocar su manita, pero mamá me apartaba suavemente, como si mi aliento pudiera lastimarla. Dejé de ser la niña de las posadas para convertirme en una sombra que no debía hacer ruido. No entendía por qué mi risa, mis pasos, hasta mi tos, eran un peligro. Me mandaban con mi abuelita cada vez que estornudaba, y aunque ella me consentía con atole y cuentos, yo extrañaba mi hogar. Esa Navidad, mientras envolvíamos tamales, mamá no me miró. Estaba contando las horas para la medicina de Clara. Sentí un nudo en el pecho, como si mi lugar en la familia se hubiera borrado sin que nadie me avisara. Aquel nudo en el pecho que sentí en Navidad nunca se deshizo. Con los años, la casa siguió siendo un altar para Clara. Ella creció, pero su salud frágil seguía siendo la prioridad. El olor a alcohol desinfectante reemplazó al de los tamales, y las posadas se convirtieron en visitas rápidas de vecinos que preguntaban por la pequeña. Cada vez que estornudaba o tosía, mamá me miraba como si fuera una amenaza. Vete con tu abuelita, Sofía, no queremos que Clara se enferme, decía, mientras empacaba mi ropa en una bolsa. Yo asentía, tragándome las ganas de preguntar por qué yo no importaba tanto. Intenté recuperar su atención. En tercero de primaria, gané un concurso de matemáticas con un trofeo dorado que brillaba como las pulseras de mamá. Lo llevé a casa, imaginando que lo pondrían en la sala, como antes ponían mis dibujos. Mamá lo vio de reojo, ocupada midiendo la fiebre de Clara. «Qué bueno, Sofía», murmuró papá, sin levantar la vista de un frasco de medicinas. Dejé el trofeo en mi cuarto, junto a los dibujos que ya no le mostraba a nadie. Cada esfuerzo era igual, saqué 10 en la escuela, ayudaba a lavar trastes, doblaba la ropa sin que me lo pidieran. Pero siempre era, Clara está cansada, o, no hagas ruido, Sofía, que tu hermana necesita descansar. Aprendí a moverme como fantasma, a cerrar puertas sin sonido, a guardar mis palabras. Mi refugio fue mi cuarto, el único lugar donde no era un estorbo. Ahí, entre libros y una lámpara vieja, me perdía en las historias que mi abuelita me contaba cuando me quedaba con ella. Ella me enseñó a limpiar sus joyas artesanales, anillos de plata y pendientes de ámbar que guardaba en una caja de madera. Cada pieza tiene una historia, Sofía, decía, mientras me mostraba cómo pulirlas hasta que brillaran. Esas tardes, sosteniendo un collar de turquesa, sentía que alguien me veía. Pero en casa, era invisible. Mamá ya no cepillaba mi cabello ni cantaba rancheras. Papá no me cargaba para poner la estrella del árbol. Clara, con sus ojos grandes y su risa débil, se llevó todo lo que una vez fue mío. Y yo, a los 10 años, aprendí a callar mis sueños para no molestar, preguntándome si alguna vez volvería a ser la niña que amaban. A los 14 años, ya había aceptado que en casa no me veían. El silencio que aprendí en mi cuarto,
puliendo las joyas de mi abuelita, se convirtió en mi armadura. Pero dentro de mí crecía una chispa, un deseo de ser más que la sombra de Clara. Un día, caminando por el centro de Querétaro, vi un letrero en una joyería: se busca ayudante. Era El Zafiro, una tiendita con vitrinas llenas de pendientes de plata y collares de jade. Entré, con el corazón latiendo fuerte, y conocí a doña Carmen, una mujer de ojos vivos que me preguntó: ¿qué sabes hacer, pequeña? Le hablé de las joyas de mi abuelita, de cómo las limpiaba hasta que brillaban. Me contrató ese mismo día. Empecé limpiando vitrinas y barriendo el piso, pero doña Carmen pronto me enseñó a distinguir gemas, el brillo cálido del ámbar, la profundidad de una turquesa verdadera. Cada tarde, después de la escuela, llegaba al Zafiro con mi mochila gastada y encontraba un propósito. En casa, nadie notaba mi ausencia. Mamá asumía que estaba haciendo mandados, y papá no preguntaba mientras Clara estuviera bien. Una vez, Clara trajo un dibujo de la escuela, un sol torcido con crayones. Mamá lo pegó en el refrigerador y organizó una cena para celebrarlo. Ese mismo día, yo había aprendido a identificar un anillo de plata esterlina, pero no dije nada. Guardé ese orgullo para mí. Con mis propinas, compré una lata de galletas vieja y empecé a ahorrar. Quería tomar cursos de arte y diseño, soñando con estudiar en la Ciudad de México, lejos de Querétaro, donde pudiera ser Sofía, no la hermana mayor que debía entender. Doña Carmen se dio cuenta de mi hambre por aprender. Una tarde, mientras pulíamos un collar de perlas, me puso una mano en el hombro y dijo: tú vales más de lo que ellos ven, Sofía. No dejes que nadie te apague. Sus palabras se clavaron en mí, como el brillo de las joyas que tanto amaba. Mientras Clara era aplaudida por sus dibujos, yo construía mi futuro en secreto. En mi cuarto, bajo la lámpara vieja, planeaba mi escape, sabiendo que el Zafiro era solo el comienzo. Por primera vez, sentí que mi vida me pertenecía, aunque en casa siguiera siendo invisible. Las palabras de doña Carmen: tú vales más de lo que ellos ven, se convirtieron en mi mantra. En la preparatoria, mientras seguía trabajando en el Zafiro, decidí que no dejaría que la indiferencia de mi familia definiera mi futuro. Quería estudiar historia del arte, un sueño que nació puliendo las joyas de mi abuelita y que creció con cada tarde en la joyería, aprendiendo sobre gemas y sus historias. Pero sabía que mis padres no pagarían una carrera, no cuando todo el dinero iba a las medicinas de Clara o a sus clases de pintura. Así que tracé mi plan en secreto. A los 16 años, comencé a solicitar becas para la universidad. En la trastienda del Zafiro, entre cajas de pendientes y el olor a cera para pulir, escribía ensayos sobre mi pasión por el arte mexicano, desde los collares zapotecas hasta las filigranas de Taxco. Doña Carmen, con sus lentes deslizándose por la nariz, los revisaba, corrigiendo con cariño: aquí, Sofía, escribe desde el corazón. Nadie en casa sabía. Mamá seguía ocupada con Clara, y papá apenas notaba si llegaba tarde. Mis ahorros de la lata de galletas pagaron copias y envíos de solicitudes. Cuando recibí la carta de la UNAM, con una beca completa para Historia del Arte, lloré sola en mi cuarto, bajo la lámpara vieja, abrazando la carta como si fuera un tesoro. Se lo conté a mis padres una noche, mientras cenábamos frijoles y tortillas. Mamá, papá, me aceptaron en la UNAM con una beca completa, dije, con el corazón acelerado. Mamá parpadeó, cortando un tomate para Clara. Qué bueno, Sofía, pero no le digas a Clara, está nerviosa por sus exámenes. Papá asintió, sin mirarme. Está bien, hija. Eso fue todo. Ni un abrazo, ni una sonrisa. Guardé la carta en mi mochila, junto al dolor que ya conocía. El día de mi graduación de preparatoria, me puse un vestido que compré con mis propinas. Nadie de mi familia vino, estaban en un recital de Clara, aplaudiendo sus pasos torpes de baile. Doña Carmen me llevó mole y me dio un abrazo que valió más que cualquier festejo. Me mudé a la Ciudad de México a los 18, sola, con una maleta y la certeza de que no necesitaba su aprobación. Estudiaba de día y trabajaba medio tiempo en una galería en Coyoacán, catalogando piezas prehispánicas. Cada paso era mío, construido con esfuerzo, y aunque el vacío de mi familia dolía, mi confianza crecía. No era la sombra de Clara, era Sofía, y estaba forjando mi propio camino. Mudarme a la Ciudad de México marcó el inicio de mi libertad, aunque el eco de la indiferencia de mi familia aún dolía. Me gradué de la UNAM con honores,
con un ensayo final sobre la joyería prehispánica que un profesor llamó excepcional. Ese logro, como los de mi infancia, no tuvo eco en casa. Pero no me detuve. Conseguí una pasantía no remunerada en una casa de subastas en Polanco, un mundo de piezas antiguas donde mi pasión encontró un hogar. Ahí, mi ojo para las joyas, afinado en el zafiro con doña Carmen y en las tardes con mi abuelita, brilló. Un día, revisando un lote de bisutería, descubrí un anillo otomí de plata, mal catalogado como réplica. Investigué su diseño, consulté archivos y comprobé su autenticidad. Se subastó por 150,000 pesos, y mi nombre apareció en un correo de la empresa. Sofía tiene un talento único. A los 28, con ahorros y un préstamo modesto, fundé Ámbar y Luna, una empresa de autentificación de joyería antigua. El nombre honraba el ámbar que mi abuelita me enseñó a pulir y la luna, símbolo de los sueños que forjé en mi cuarto bajo la lámpara vieja. Empecé en una oficina pequeña en Querétaro, con un escritorio rescatado y una lupa de segunda mano. Mi primer cliente fue un anticuario que dudaba de un collar huichol. Lo autentifiqué con minuciosidad, y mi reputación creció. En 5 años, abrí oficinas en Guadalajara, Monterrey y Querétaro, trabajando con museos, coleccionistas y subastas internacionales. Mi patrimonio alcanzó 12 millones de pesos, pero vivía modestamente, un departamento sencillo, un coche usado, ropa sin pretensiones. No necesitaba alardear, mi orgullo estaba en cada pieza que rescataba del olvido. Mi familia no sabía nada. Para ellos, seguía siendo la Sofía que trabajaba en una galería, como si mis días en el Zafiro nunca hubieran evolucionado. En las cenas en Querétaro, mamá hablaba de Clara, quien ahora estudiaba moda tras abandonar 3 carreras. Es su pasión, decía, mientras Clara mostraba fotos de telas caras. Nadie preguntaba por mí. Desde mi primer año con Ámbar y Luna, enviaba 10,000 pesos mensuales a mis padres para los gastos de Clara, sus clases, sus materiales, sus viajes de inspiración. Lo hacía en silencio, desde una cuenta anónima etiquetada como apoyo familiar. No lo agradecían, no sabían que era mío. Me aislaba en mi éxito, satisfecha pero sola, preguntándome si algún día verían a la Sofía que construí, no a la sombra que dejaron atrás. El éxito de Ámbar y Luna me llenaba de orgullo, pero el peso de mi secreto crecía. Enviaba 10,000 pesos mensuales a mis padres desde una cuenta anónima, creyendo que ayudaba a Clara sin esperar nada. Sin embargo, las cosas cambiaron. Clara, ahora en su 4ª carrera, moda, empezó a gastar como si el dinero lloviera. Publicaba en Instagram fotos de bolsos de diseñador y un Audi nuevo, valuado en 1.5 millones de pesos, con la leyenda, el esfuerzo siempre paga. Yo sabía que no había trabajado un solo día. Una tarde, mamá me llamó, su voz suave pero apurada. Sofía, Clara está cerca de graduarse, pero la colegiatura es alta, ¿puedes ayudarnos un poco más? Sin preguntar, aumenté las transferencias a 15,000 pesos mensuales. No dije que el dinero ya venía de mí, me tragué las dudas, como cuando era niña y callaba para no molestar. En una cena familiar en Querétaro, el aire olía a mole y tortillas recién hechas. Llevé un collar zapoteca auténtico, una pieza que autentifiqué para un museo, pero lo usé como si fuera cualquier cosa. Clara, con uñas pintadas de rojo y un vestido que gritaba lujo, se rió al verlo. «¿Ese es tu trabajito con bisutería, Sofía?» «Parece de tianguis», dijo, y algunos tíos rieron. Mamá asintió, como si fuera un chiste inofensivo. «Sofía, deberías estudiar algo serio, como administración. Eso te daría estabilidad», añadió papá, cortando un trozo de carne. Sentí un ardor en el pecho, como cuando mi trofeo de matemáticas quedó olvidado en mi cuarto. Nadie notó el valor de mi collar, ni preguntó por mi vida. En cambio, Clara mostró fotos de un viaje a Cancún, un regalo por mis buenas notas, dijo. Mamá la abrazó, orgullosa, mientras yo apretaba mi tenedor, conteniendo la indignación. Me dolió su desprecio, pero callé, como siempre. Pensé en las noches escribiendo ensayos en la trastienda del Zafiro, en las horas estudiando bajo la lámpara vieja, en los millones que construí con Ámbar y Luna. Ellos veían a Clara, la estrella, mientras yo seguía siendo la Sofía que hacía mandados. La resignación me pesaba, pero algo dentro de mí se rompía. ¿Cuánto más podía dar sin que me vieran? En mi departamento, sola, miré la lata de galletas donde guardé mis primeras propinas.
La chispa que doña Carmen encendió seguía ahí, pero ahora ardía con una nueva pregunta: ¿valía la pena seguir escondiéndome para proteger a una familia que no me valoraba? La cena en Querétaro dejó una herida que no sanaba. Las burlas de Clara sobre mi bisutería, y los consejos de mis padres de estudiar algo serio, resonaban como el eco de mi infancia invisible. A pesar de eso, seguí enviando 15,000 pesos mensuales, pero cada transferencia dolía más. La chispa que doña Carmen y mi abuelita encendieron en mí ardía, pero ahora con enojo. En una reunión familiar en octubre, todo empeoró. Mi tía Rosa, al verme con un vestido sencillo pero bien cortado, comentó: «Sofía, ¿qué estilo tan elegante tienes?». Clara, que estaba presumiendo un bolso nuevo, frunció el ceño. Noté su mirada, pero no imaginé lo que vendría. Más tarde, mientras ayudaba a mamá con los platos, Clara aprovechó que dejé mi bolso en la sala. Revisó dentro y encontró un contrato de autentificación de una colección virreinal, valuado en 5 millones de pesos. En lugar de guardarlo, lo fotografió y se lo mostró a sus amigas, diciendo: «Sofía oculta dinero por egoísmo, mientras mis papás batalan». Una de sus amigas, hija de una vecina, se lo contó a mamá. Esa noche, mis padres me confrontaron. «¿Es verdad que tienes tanto dinero?», preguntó papá, con la voz tensa. «¿Por qué no nos lo dijiste? Eso es desleal», añadió mamá, como si yo les debiera mi vida. Me quedé helada, recordando las veces que ignoraron mi trofeo de matemáticas, mi beca en la UNAM, mi graduación. «No es lo que piensan», murmuré, pero no expliqué. El nudo en mi pecho, el mismo de cuando era niña, se apretó más. Herida por la traición de Clara, decidí no responder. Su envidia, disfrazada de victimismo, me hizo cuestionar mi silencio. Seguí enviando el dinero, pero con menos corazón, como si pagara una deuda que no debía. Pensé en las noches en el Zafiro, en los ensayos bajo la lámpara vieja, en los millones que construí sola. ¿Por qué protegía a quienes me lastimaban? Para Navidad, planeé una cena sencilla en casa de mis padres: tamales, ponche, un árbol modesto, como las Navidades de mi infancia. Quería un momento de paz, sin sospechar que Clara tenía otros planes. Mientras preparaba la mesa, ignoré la punzada de desconfianza. Había aprendido a callar, como cuando pulía las joyas de mi abuelita, pero esta vez, el silencio no me salvaría. La traición de Clara, como un collar falso, estaba a punto de romperse, y yo no estaba lista para lo que vendría. La traición de Clara en octubre, al mostrar mi contrato de 5 millones de pesos, me dejó marcada, pero decidí seguir adelante con la cena de Navidad, anhelando una noche que recordara las posadas de mi infancia. Preparé todo con cuidado: tamales de mole, ponche con tejocotes, y un árbol adornado con esferas que mi abuelita me dio. 25 familiares llenaron la casa de mis padres en Querétaro, con risas y el olor a canela en el aire. Serví café, tratando de ignorar la tensión que crecía cada vez que Clara, con su vestido de marca, lanzaba miradas punzantes. No sospechaba que planeaba algo peor que fotografiar un contrato. Mientras los tíos charlaban, Clara pidió prestada mi laptop, diciendo que quería mostrar fotos navideñas. La dejé, ocupada sirviendo más ponche. De pronto, se paró en la sala, conectó mi laptop a la televisión y gritó: «Miren lo que Sofía esconde». En la pantalla apareció mi correo profesional, hackeado por ella, mostrando un estado de cuenta con 12 millones de pesos y un informe de ganancias de Ámbar y Luna, 10 millones en el último trimestre. El silencio fue tan pesado que oí una taza temblar en el plato de mi tía. Mamá, nerviosa, rompió el hielo: «Seguramente es un error, ¿verdad, Sofía?». Papá me miró, con el rostro endurecido, esperando una explicación. El nudo en mi pecho, el mismo que sentí de niña cuando ignoraron mi trofeo de matemáticas, estalló. Me puse de pie, con las manos temblando pero la voz firme. «No es un error. Soy la dueña de Ámbar y Luna, una empresa con oficinas en Guadalajara, Monterrey y Querétaro. Autentifico joyería antigua para museos y subastas internacionales. Y, por cierto, he pagado los estudios de Clara por años, 15,000 pesos al mes». El shock en la sala era palpable. Clara, con lágrimas falsas, gritó: «Eso no da derecho a esconder una fortuna, merezco apoyo para mi boutique de moda». Tíos y primos murmuraron, algunos diciendo que la familia comparte, otros exigiendo que ayudara con deudas y proyectos. Sentí indignación, pero también una chispa de empoderamiento. Recordé las noches en el Zafiro,
los ensayos bajo la lámpara vieja, la beca en la UNAM que gané sola. He dado todo lo que podía, dije, mirando a Clara. Tú gastas en coches de lujo y bolsos, mientras yo construí esto desde cero. Mamá intentó calmar las cosas. Sofía, no seas dura, somos familia. Pero sus palabras sonaron vacías, como cuando me pedía entender, porque Clara necesitaba descanso. Por primera vez, no quise callar. La traición de Clara, proyectada en esa pantalla, no solo expuso mi fortuna, desnudó la verdad de una familia que nunca me vio. El aire en la sala se volvió denso tras mi confesión. La pantalla aún mostraba los 12 millones de pesos que Clara expuso, y sus lágrimas falsas no podían ocultar su codicia. La exigencia de mis familiares, pidiéndome que compartiera mi fortuna, reavivó el dolor de mi infancia invisible, de los trofeos ignorados y las navidades en las que me mandaban con mi abuelita para no molestar. Estaba a punto de responder, con la indignación que mandóme, cuando una voz firme cortó el murmullo. Mi abuelita, sentada en una esquina con su rebozo azul, se levantó lentamente. Todos callaron, su presencia siempre imponía respeto. Sofía no les debe nada, dijo, con ojos que brillaban de orgullo y enojo. Ella pagó mi tratamiento de corazón hace 3 años, en secreto, sin pedir un gracias. Sabía de su éxito porque confió en mí, no como ustedes, que solo la ven ahora por su dinero. La sala se congeló. Mamá palideció, y papá bajó la mirada. Clara, con la boca entreabierta, no supo qué decir. Mi abuelita continuó, Sofía se ha roto el alma sola, mientras ustedes aplaudían a Clara por un dibujo. Están avergonzados porque su codicia quedó al descubierto. Sus palabras, como las joyas que me enseñó a pulir, eran precisas y brillantes. Inspirada por ella, saqué mi celular, abrí la app del banco y cancelé las transferencias de 15,000 pesos frente a todos. No necesito comprar su amor, dije, mi voz firme por primera vez. He dado demasiado a quienes nunca me vieron. Clara explotó, te voy a demandar y eso también es mío. Mamá, con lágrimas, gritó, eres egoísta, Sofía, nos dejas en la ruina. Papá añadió, no eres la hija que criamos. Sus palabras dolieron, pero no me detuvieron. Recordé las noches en el Zafiro, los ensayos en la trastienda, la beca que gané sola. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Mi abuelita, con paso decidido, me siguió. Me voy contigo, mija, susurró, apretando mi mano. Esa noche, en mi departamento, mi celular vibró con mensajes de odio, tíos llamándome traidora, Clara diciendo que arruiné su vida. Los ignoré, pero un correo me detuvo. Era de un museo en Florencia, invitándome a colaborar en una exposición de joyería renacentista. Mientras mi familia me rechazaba, el mundo reconocía mi valor. Sentí alivio, como si el nudo de mi infancia se deshiciera. Mi abuelita, tomándote a mi lado, sonrió, tú siempre fuiste el tesoro, Sofía. Su apoyo y ese correo me dieron determinación. No necesitaba a mi familia, mi camino, forjado con esfuerzo, era suficiente. La catarsis me envolvió, era libre, y no volvería a callar. Dejar atrás la casa de mis padres aquella Navidad, con mi abuelita a mi lado, fue como soltar un peso que cargué desde niña. Sus palabras, revelando que financié su tratamiento médico, y su apoyo inquebrantable me dieron la fuerza para no mirar atrás. Los mensajes de odio de mi familia, con Clara acusándome de traidora, no me detuvieron. Cambié mi número, contraté un abogado para enviar cartas de cese a quienes me acosaban y me mudé a una casa en San Miguel de Allende, un refugio de calles empedradas y calma. La casa, de adobe con un taller de joyería y un jardín donde mi abuelita plantaba rosas, era mi nuevo comienzo. Instalé seguridad, cámaras y una bóveda para gemas, asegurándome de que nadie invadiera mi paz. Ámbar y Luna siguió creciendo. Firmé contratos con casas de subastas en Europa, y un museo en Florencia me invitó a una exposición, como el correo que recibí esa noche de Navidad. Clara, mientras tanto, publicó en redes sociales un texto lacrimógeno, con fotos de nosotras de niñas, diciendo que la abandoné. No todos con dinero tienen corazón, escribió. Algunos la apoyaron, pero otros, incluidos clientes, me contactaron. Tu discreción te hace confiable, Sofía, me dijo un coleccionista. Mi silencio, que Clara usó contra mí, se volvió mi fortaleza. Contraté a 2 especialistas en Guadalajara y expandí la oficina de Monterrey, con planes de adquirir una firma pequeña en Mérida.
Mi éxito no era venganza, era la prueba de que mi camino, forjado desde las tardes en el zafiro, valía. Mi abuelita se quedó conmigo, su rebozo azul siempre cerca. Juntas, clasificábamos gemas en mi taller, como cuando me enseñaba a pulir su ámbar. Una tarde, mientras examinábamos un collar maya, me miró y dijo: Sofía, tu brillo no necesita la aprobación de nadie. Sus palabras, como las de doña Carmen años atrás, se grabaron en mí. Saqué una gema de turquesa que ella me dio de niña, guardada en una caja con olor a madera. Diseñé un anillo con ella, simple pero elegante, y lo usé cuando acepté hablar en una conferencia en París sobre joyería antigua. Subí al escenario con mi nombre, mi empresa y mi historia, sin miedo a que mi luz incomodara a nadie. La verdadera libertad, aprendí, nace de amarte a ti misma y elegir relaciones que te eleven, no que te aten. No necesitas la validación de quienes te lastimaron para brillar, tu valor es suficiente. Dejé de ser la niña que callaba para no molestar, la que escribía ensayos bajo una lámpara vieja, la que enviaba dinero para comprar amor. En mi jardín, con el perfume de las rosas de mi abuelita, encontré paz. Mi orgullo no venía de los 12 millones ni de los contratos, venía de saberme suficiente. Mientras el sol caía en San Miguel, supe que mi brillo, como las joyas que autentifico, no necesita gritar para ser eterno. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.